Señal directa. Y como todos los martes, con su análisis acerca de temas de comunicación y particularmente pues, el ejercicio de la política y la comunicación. Agradecemos al doctor Armando Zacarías que nos acompañe hoy con la narrativa contra las cifras, una nueva forma de ver el futuro. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Un gusto saludarte y a través de ti aprovecho para mandar un saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y efectivamente nos estamos encontrando en un escenario sumamente interesante que vale la pena desarrollar. La dimensión que tiene el hecho de contar o de narrar tiene un motivo principal: referir algo sucedido o un hecho o una historia ficticio de acuerdo con la Real Academia de la Lengua. Al narrar, uno va desarrollando un esquema en el que se colocan las condiciones para que se comprendan los temas que uno va desarrollando, y al hacerlo se establece una forma de articulación de valores con los que se va evaluando esa narración. En diversos ejercicios de narrativa se van fijando bases importantes para entender el desarrollo de la trama, y una vez comprendido este desarrollo, hay una incorporación de quienes oyen y muestran empatía a partir de las bases de lo narrado, y se va creando un orden de lo contado. Bajo esta perspectiva se va desarrollando un potencial bastante importante que tienen, por ejemplo, las obras de teatro o las obras literarias en general, y es que tienen que ver con ese orden que se relata, y el contexto constituye un elemento importante para entender lo que se dice. Sin embargo, no es el factor de prueba esencial para el contenido de lo que se está comentando. Lo relatado tiene su propia estructura de evaluación, y ahí el sentido de lo narrado nos lleva por una imagen que se evalúa en esa trama, no en sus conexiones con otros ámbitos del contexto o de la realidad. En la narrativa, la creencia se convierte en estructura, y la estructura nos remite a la legitimación y validación de ese discurso, porque en ese discurso se desarrolla el sentido de lo que se está narrando. Es decir, se construye un circuito en el que se acepta la narración como un mecanismo de explicación de lo que contiene esa narración, no su apego a otros contextos que desaparecen del escenario para fortalecer el sentido de esa narrativa que se está describiendo. En esta fase de nueva administración, quizá una de las estrategias más desarrolladas tiene que ver con la narrativa, más que con las especificidades técnicas que nos puedan aproximar de mejor manera a problemáticas que enfrentamos como sociedad. En lo que llevamos de casi 6 meses de gobierno, hemos transitado fundamentalmente por una narrativa en la que las precisiones de cifras o de los indicadores nacionales o extranjeros no tienen relevancia porque nos dirigimos a un objetivo superior. Y en consecuencia, los detalles no tienen relevancia o la relevancia que se requiere en la construcción de la narrativa. En enero, al tener una de las crisis de abastecimiento de gasolina en una parte muy importante del país, se comenzó con un tema de grandes proporciones: evitar la corrupción. El objetivo de evitar la corrupción nos llevó a las faltas administrativas y eventualmente a la ilegalidad, que bajo la perspectiva de lograr un fin superior, carecían de importancia frente a la búsqueda de lograr ese superior fin: ilegalidad justificada contra la corrupción. El tema relacionado con el combate a la corrupción y al abatimiento de la impunidad definitivamente tienen un efecto importante, si no en la totalidad de la ciudadanía, sí por lo menos en su mayoría. En los últimos sexenios, vale la pena recordarlo, el tema del combate a la corrupción constituyó uno de los ejes fundamentales en las campañas de los candidatos, pero no de cualquier partido, sino del partido hegemónico que controlaba, con mecanismos de gran penetración y control del Estado, a un México que se edificó a partir de los enunciados de la Revolución, y que en la gravitación de las administraciones, el señalamiento de combate a la corrupción, como fue el caso de la renovación moral de Miguel de la Madrid, quedaba colocada como un principio que no se anclaba con la trama del funcionamiento del partido y de los gobiernos que surgieron de él. Es decir, el valor enunciado no tenía una forma tangible de experiencia para los votantes. Sin embargo, formaba parte no de la valoración negativa, sino sencillamente de la apropiación de un discurso que en ese momento se desarrollaba.
José López Portillo estableció una categorización de los funcionarios corruptos. Estamos hablando del periodo 76-82. Y decía López Portillo, el chicharronero es aquel que afirma, aquí nomás mis chicharrones truenan. Cualquier orden establecido antes lo desdeña y lo desprecia porque no es suyo. Decía López Portillo, la soberbia y la responsabilidad van de la mano. Es el hombre del antes de mí, es el hombre del antes de mí, el diluvio, y después de mí, ¿qué importa? También señalaba al relajiento, es aquel que relaja el orden sacrificándolo a la expresión. Y finalmente señalaba el abusado. No sé el origen, decía López Portillo, etimológico de la palabra abusado, pero suena a abuso. Es el que abusa por su muy alta calificación de sí mismo. Es un ser privilegiado que ha engañado a quienes han formado o se han formado a la cola para comprar un boleto. Estos son ejemplos interesantes de narrativa que anteceden a la estructura que hoy conocemos. Los ejemplos, pues, de la narrativa en tiempos del PRI carecían de un anclaje con la eficiencia de los sistemas de procuración de justicia, con lo que la gente identificaba una compleja situación esquizofrénica, la búsqueda de un acercamiento con el poder a través de las obras sociales, de infraestructura o con los beneficios personales, aprendiendo un discurso desprovisto de realidad y una realidad sin discurso que la visibilizara. En el año 2000 se constituyó pues un momento de gran opción de transformación del país. La transformación a la democracia que constituía una de las metas sociales que dieron un resultado inédito, el triunfo de la oposición. Se buscaba favorecer los escenarios que lanzasen rutas más claras de democracia. Y para eso se estableció una correlación entre narrativa y contexto, entre narración y cifras, es decir, tratar de eliminar la línea de la fábula y sustentarla con indicadores claros para las mayorías. Las guerras de cifras tuvieron su auge en este periodo sin partido hegemónico y con la ex oposición gobernando parte del país. En 2012, con un nuevo modelo de expresión, regresó el PRI a la presidencia de la República. Sin embargo, se acusó a lo largo del sexenio una falta de confianza de la ciudadanía respecto de las instituciones. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, documentó a través de múltiples instrumentos que más del 70% de la ciudadanía desconfiaba de instituciones como las policías, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y, por supuesto, la Presidencia de la República. La degradación de la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno no era espontánea. Hay una fuerte historia que la ciudadanía quería dejar atrás. En 2016, hace 3 años, el periodista Mario Luis Fuentes, analizando el Índice de Desarrollo Democrático para América Latina, reflexionaba que los resultados del Latinobarómetro son de suma preocupación. Más de la mitad de la población en México piensa que da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario, y en una proporción similar se asume que pueden cederse algunas libertades a cambio de mayor bienestar. Estas ideas, en medio de las condiciones materiales de desigualdad y malestar social, representan un peligroso caldo de cultivo, se decía en 2016, para el surgimiento de tentaciones autoritarias que nadie quería realmente ver. Así pues, la necesidad de encontrar una estructura institucional capaz de reconfigurar al Estado y al país se formulan como una necesidad y como un anhelo creciente de la ciudadanía. La actual narrativa no se constituye como un elemento nuevo, sino que replantea esquemas como los que le han antecedido históricamente, pero definitivamente hay una importante coincidencia con la forma de plantear los temas que constituyen una imagen clara de las definiciones institucionales del país que se comparte con muchos mexicanos. Los estilos narrativos del PRI, del PAN y del PRD, como las fuerzas más estructuradas antes de la elección de 2018, no lograron convencer a la ciudadanía. En las postrimerías del 2017, antes de la definición de los candidatos por los partidos políticos, los planteamientos discursivos de Jaime Rodríguez el Bronco, de María de Jesús Patricio Marichuy, de Pedro Kumamoto, constituyeron ejercicios discursivos alentadores y por lo menos en el arranque del proceso electoral estuvieron rodeados de la curiosidad y el interés de muchos ciudadanos.
El arranque de las campañas y el funcionamiento del entramado partidista asfixió esas alternativas. Sin embargo, lo interesante fue que sus discursos mostraban una narrativa diferente. Los conflictos con las cifras que ahora tenemos son más que evidentes y quizá uno de los momentos más contundentes lo fue la intervención del periodista Jorge Ramos y el complejo manejo de cifras en las que la declaración presidencial de "yo tengo otros indicadores" constituyó un momento de cambio en el proceso de las conferencias por la mañana, porque el debate no se trataba de cifras diferentes de las que en efecto eran oficiales, las señaladas por Ramos y emanadas por los propios órganos de gobierno. Lo importante es comenzar a despejar los escenarios y lograr definir con claridad el alcance de la narrativa y el cambio real que desea la ciudadanía. En días pasados, casas de mediciones de popularidad, Consulta Mitofsky, entre otras, daban cuenta de una caída de 10 puntos en la popularidad del presidente. Sin embargo, un asesor presidencial señaló: sí, perdió 10 puntos, incluso en nuestros sondeos, pero los niveles actuales de aprobación están por arriba del 74%. En resumen, no hay motivos de alarma. Las cifras son un elemento claro de medición y ofrecen un panorama de las cosas. La narrativa nos ayuda a recrear la imaginación. Así pues, teniendo este escenario en semanas posteriores, José Ángel, vamos a tener un escenario muy enriquecido para analizar, y por lo pronto te envío un muy cálido saludo y a través de ti a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Doctor Armando Zacarías, muchísimas gracias. Buenas tardes. Como siempre, interesante, Gracias. muy amable. Es el doctor Armando Zacarías.